entendemos perfectamente. Divorciada, que no se casó, somos el trío perfecto. El trío perfecto. Sí, El trío perfecto. Lectura en Diálogo es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo, Cultura y las Artes, Fondo del Libro y la Lectura 2025. En este episodio de Lectura en Diálogo vamos a conocer a una escritora con un profundo sentido de las raíces y el apego a la tierra. Oye, algo que también la destaca a ella es su apoyo a los nuevos talentos en escritura. Eso es algo maravilloso porque, según lo que hemos averiguado, ella es un gran apoyo para los talentos de escritura. Oye, Marina, ¿te acuerdas cuando no entendíamos lo que era ecosistema del libro? Yo te vi ahí ocupando chat. Sí, Chat no GPT, sabía, no tenía idea. intentando No tenía idea entender. lo que era el ecosistema, sacándolo así como por lógica, por deducción. ¿Te acuerdas que les preguntamos a varios y nadie tampoco A entendía? muchas personas, sabía, y en no verdad es un tema que se desconoce y del que también vamos a hablar Exactamente. con Roxana. Porque ella entiende esto del ecosistema del libro. Yo soy Marina Y yo soy Carolina. y esto es Lectura en Diálogo. tu podcast literario. Bueno, nuestra invitada la nombramos, ella es escritora indígena y directora de editorial Yocayas, no sé si lo dije bien, espero de haberlo dicho bien. Además, tú eres pampina, nacida en la salitrera Pedro de Valdivia. exactamente. ¿Ya? Bienvenida, Roxana. Mucho gusto tenerte. Tú habíamos escuchado de ti, pero no habíamos tenido el placer de tenerte acá invitada con nosotros. Hoy muchas gracias. Me encanta saber que han escuchado de mí porque quiere decir que mi trabajo se está notando y eso no tiene precio, ¿ya? Ahora que hablábamos del ecosistema del libro, tiene que ver un poco con eso, con la difusión de los escritores. Bueno, además otra información que ella tiene mucho que ver con todo este arraigo de la cultura indígena, porque ella fue criada, hija de Pampino y nieta de Pampino. Hija de Pampino, nieta de Pampino. Y criada en la Pampa misma salitera. Nacida y criada y malcriada en la tierra de las salitreras. Ya, y eso, ¿en qué se tradujo para ti? ¿Un amor a la cultura? ¿Un apego a la tierra, a las costumbres? ¿En qué se Mira, tradujo eso? tiene un poco que ver con la esencia del ser, el buscar el quién soy, a qué vine a este planeta, de dónde vengo, por qué vine, y no ser un número más. O sea, yo siempre me cuestionaba, tenía un poco que ver con el sentido de vivir, ¿cierto? Y así un día me di cuenta que como yo viajé mucho, yo salí muy niña de la salitrera y me fui a vivir a la ciudad más grande de este país que es la capital de Chile, y allá tuve un choque cultural muy fuerte que me llevó a cuestionarme por qué la gente a mí me veía diferente y por qué yo me veía diferente físicamente al común de la gente con la que me rodeaba. Y desde ahí comencé a buscar mis raíces porque mi madre me decía que somos nortinos. Sí, pero yo era más que nortina, o sea, una persona no porque nace en el norte, nace morena, con rasgos andinos. Entonces yo fui más allá y le pregunté a mi abuelita materna, a mi abuelita paterna, y llegué a la conclusión de que soy algo de quechua y algo de aymara. Mira tú, qué herencia cultural más rica. Exacto. Porque además de tener las etnias, también tienen la historia de las salitreras. Qué bonito, qué bonita historia la tuya. Sí, sí, y ahí me di cuenta también que buscando mis raíces, mi mamá todos los domingos nos daba picante de pichón. Era el día del almuerzo especial de la semana. El día domingo se comía arroz con picante de pichón, ¿ya? Porque en la semana se comía poroto, lenteja, garbanzo, pero el domingo, que era un día especial, entonces, o a veces picante de conejo, y eran animales que se criaban en la misma casa. Entonces, ahí en mi época los pichones no andaban volando en las plazas, estaban en las casas y la gente los cuidaba, los alimentaba y después se los comía. Entonces, ya adulta, cuando vine en la búsqueda de mis raíces, me sirven picante de conejo o de pichón. Yo dije, ¡zas! Esta comida es andina. Esta comida llegó a la salitrera de alguna manera. Y ahí nació esta novela Pampa Madre, Emociones en Pampa, donde
través de esta novela, reconocer el rol de la mujer andina como creadora o fundadora de una nueva civilización o sociedad que sería la sociedad pampina, salitrera. Oye, qué interesante lo que tú estás diciendo, porque es todo un mundo el que hay ahí detrás de la salitrera, la pampa, el modo de vida. Yo me imagino, tú estabas chiquitita ahí, ¿en qué se entretenían? ¿A qué jugaban? ¿Había más niños? ¿Ibas a la escuela? ¿No ibas a la escuela? Bueno, como yo nací en la tercera generación de pampinos, tuve el privilegio de ir a la escuela. Era un privilegio. Era un privilegio, porque ya en los años 60, bueno, después del presidente Pedro Aguirre Cerda, quien dijo que puso escuelas en acercar la educación a los pueblos, a la gente, que los niños dejen de trabajar y se vayan a estudiar a las escuelas. Entonces, ya cuando yo nací ya había escuela pública y mis padres, fíjate, bueno, mis padres principalmente dijeron a nuestros hijos los vamos a educar. Pero yo paso a ser la primera mujer en 3 generaciones, no sé más hacia atrás, que aprende a leer a los 5 años, a leer y a escribir a los 5 años. O sea, ni mi madre sabía leer muy bien, ni escribir muy bien, ni la madre de mi madre, ni la madre de la madre de mi madre, o sea, mi abuelita, mi madre, mi bisabuela. Entonces vengo a romper con una generación de analfabetismo, y eso mis padres lo celebraron muchísimo. El día en que yo aprendí a leer y a escribir, mi padre me dice que le hago una carta al viejito Pascuero y me dice: te mereces el regalo, lo que tú le pidas, porque el viejito Pascuero está contento que tú aprendiste a leer. Ahora entiendo lo que mi padre y mi madre sintieron ese día, porque yo no podía entender la importancia de que venían a romper con 3 generaciones que no habían sabido leer. Y de allí yo quise contar esta historia. Esta historia está contada un poco de los relatos que yo escuché de mis 2 abuelitas, la paterna, la materna, de los comentarios que escuchaba por aquí y por allá, y de lo que aprendí en la historia. Oye, tu historia igual es conmovedora por romper el esquema de las familias, acercarte a la lectura, y además cómo tu padre te hace ver la importancia de lo que estás logrando. Es muy emocionante, y desde ahí yo quiero saber cómo despierta tu gusto por la lectura. ¿Fue también a través de esto de escribir, de aprender a escribir? Cuéntanos un poco. Mira, me encanta que me hagan esta pregunta, porque también es tan mágica como la otra historia. Yo todavía no entraba a la escuela y debo haber sido muy chiquita, debo haber tenido unos 4 años, y en la plaza hacían concursos de canto. Recuerda que, o sea, si los pongo en el contexto social, en esa época no había tele, ¿ya? No había televisión. Entonces los niños jugábamos todo el día en la calle, pero escuchábamos las radios, a la gente cantar. Así es que cantábamos mucho. Y yo me voy al concurso de radio a cantar una canción y gané. Entonces, además, cantante de canto. Hagamos la cantante. Pero la Marina ya no canta. No, yo escucho nomás, yo escucho. Entonces gané, y me gané el premio, era un cuento de Peter Pan con un disco vinilo de 45 revoluciones. Entonces, estoy hablando... Grande. No, 45, los chiquititos. El chico. Hay uno de 33 y otro de 45. Claro, el de 45. Oye, ¿y lo tienes? Ay, no. Porque hoy día son reliquias. Sí, son reliquias. Son reliquias los vinilos. ¿Cómo valorarlo? Entonces, en ese minuto, todos los niños de la cuadra, yo no sabía, yo fui, canté y me fui a la casa. Y los niños de la cuadra, que eran, no sé, unos 20 o 30, llegaron todos corriendo detrás de mí a decirme: ganaste, tienes que ir a buscar tu premio. Y nos fuimos los 30 niños a la plaza a buscar mi premio, y nos vinimos los 30 niños de vuelta, mientras otros se adelantaron para ver quién tenía tocadiscos. Y golpearon todas las puertas de las casas.
hasta que una persona nos permitió pasar a escuchar el cuento. Y ahí conocí la historia de Peter Pan, Campanita, y eso me hizo mucha magia. O sea, se abrió mi mente de una manera a la lectura, a la literatura, al mundo de los libros, y ahí yo supe que iba a ser escritora. Ya, ahí tu sujeto te clarificó eso totalmente. Es que estoy romantizada, no sé, ¿se dice romantizada? ¿Existe? Sí, pues, Ya, sí, estoy pero como enamorada de la historia de Roxana. Qué increíble, un regalo, un simple regalo que a ti te haya abierto Es un mundo. Cómo te cambia la vida. Entonces yo me preocupo mucho de ir a los colegios, de buscar talentos. Ya llevamos 3 años consecutivos sacando microcuentos en los colegios, buscando talentos. Y que los niños vean que publicaron algo y que hay un librito pequeño donde es su publicación, porque a mí me hizo clic. Entonces, es importante que la vida, que haya personas que te den estas oportunidades. O sea, qué importante ese señor que hizo este concurso de radio, qué importante que a una niña de 4 años le dio el primer premio. Entonces, eso es maravilloso. Oye, que además la historia como envuelve también a que habían niños de tu edad también acompañándote en esto, tener que buscar en ese momento en la salitrera que tuviera un tocadisco. Sí, era muy difícil. Difícil. Las condiciones. Sí, era muy difícil. Así que de hecho, la casa de la señora que nos prestó el tocadisco, entraron algunos niños nomás, los otros se quedaron en la ventana, en la puerta, mirando, escuchando la historia. Y bueno, yo de hecho no supe más de qué pasó con mi cuento y con mi disco, pero sí, eso me marcó. Qué bueno, oye, qué bonito lo que tú cuentas, pero además, ¿no es cierto? Tú dijiste que tuviste el privilegio de estudiar de entrar a la escuela. Después de ahí tú proseguiste estudios, te trasladaste, fuiste a la universidad, te titulaste. Además de escritura, contabas tú que eres profesora. Sí, soy profesora. Mira, mi papá siempre me dijo que yo iba a ir a la universidad. Entonces yo quería ser entre cantante y azafata. Ya vio. Ya, porque lo vi a él. Él viajó y llegó con un plano del avión de Santiago y ahí se veía una azafata con un sombrerito. Entonces me gustó el traje de la azafata, que era distinto a cómo se vestían las personas donde yo crecí. Las mamás nuestras lavaban la ropa en lavandera todo el día y obviamente no había lavadora. Entonces las mamitas estaban todo el día con su guatita mojada. Entonces ver de repente una mujer tan elegante vestida, y yo dije, yo quiero ser elegante como ella. Me lo planteé desde chiquita. Lo decretaste. Lo decreté. Y decreté otra cosa más. ¿Ya? De la que hoy día digo, uy, la embarré. ¿Cómo decreté eso? Ser madre, no. Ser madre. ¿Cuál es el 8 hijos? Perdóname, universo, pero yo no sabía lo que hacía. Tenía 5 años y dije, yo nunca me voy a casar. Ah, buen decreto. Buen decreto. Hoy en día está de moda. Está de moda no casarse. Y nunca me casé. Ya. O sea, tú eres un alma libre. Soy muy libre y la tranquilidad no tiene precio. He visto... Sí, que me dio risa porque la entiendo. La entiendo perfectamente. Divorciada, que no se casó, somos el trío perfecto. El trío perfecto. Sí, El trío perfecto. Se entiende la paz después del divorcio. Se entiende la paz. sí, no tiene precio la paz, la tranquilidad, y gracias a eso puedo escribir. Sí, pues necesitas alta concentración, estar tranquila, Tiempo, soledad, energía, conectarte. exacto. No, maravilloso, la mejor decisión porque no te conocía antes. Roxana, dentro de toda tu escritura, ¿qué tipo de escritura tú tienes? Cuentos, novelas, poemas, ¿estás ligado a lo indígena solamente, a otros ámbitos? Cuéntanos un poquito. Mira, yo principalmente soy narradora histórica, ¿ya? Yo tomo personajes ficticios y los pongo en un hecho histórico. Entonces tengo una saga de novelas, pues son 3. Esta es la primera,
La segunda es como un poco la continuación de esta, porque un personaje de acá, un personaje de esta novela, pasa a la otra, novela. Hay un vínculo. Por supuesto, siempre rescatando la parte indígena, porque como yo estudié en Santiago y yo estudié específicamente ya en la universidad, yo estudié en una sede que quedaba en Las Condes. De hecho, quedaba entonces, en un sector de la capital donde la gente pensaba que yo era mapuche. Ya. Y eso a mí como mujer, como joven que está creciendo, o sea, que está ya como en la edad de enamorarse y que se enamoren de ti. Entonces yo me sentía incómoda que me tildaran de mapuche. Entonces, para mí, ahora que lo puedo ver, me sentí muy discriminada en muchos aspectos. Entonces, esa discriminación me desahogo mucho sobre eso en mis relatos. Pongo personajes que están sufriendo discriminación por su condición indígena y eso me ha ayudado un poco a liberarme, ¿ya? Pero también pongo en mis novelas, en las dos, pongo la importancia de recuperar las costumbres, la cultura andina, para que se sepa que acá en Chile habemos indígenas aymaras o indígenas andinos. Porque cuando viajas a Santiago cuando viajo a Santiago, y como siempre voy como escritora con mi atuendo de mujer indígena, me preguntan si soy de Bolivia. Y eso no me duele tanto a mí, o sea, hay dos maneras de que te duela, y una de ellas desde la ignorancia del otro, de no conocer su país, de no conocer sus raíces, como desde qué querrá decir que me ve como boliviana, ¿ya? O que me preguntan mi nacionalidad. Mire tú, a eso, bueno, la discriminación hoy en día y el reconocimiento de las distintas culturas está muy en boga. Pero además de eso, ¿no es cierto? La discriminación que tú sientes, o sea, hoy día es a todo nivel. Es a todo nivel la discriminación. Bueno, esa discriminación yo la sentí cuando era joven, ahora no. Ahora muy al revés, cada vez que viajo como escritora a cualquier lugar, yo voy con mi sombrero aymara y mi chalona para identificarme. Ya. Y eso me ha abierto muchísimas puertas. O sea que también es un ejemplo para la juventud que a lo mejor en ese momento pasaba muy parecido a ti, y también para reivindicar lo que tiene que ver con la persona indígena. En mi familia también tenemos indígenas, de hecho mi hija es aymara, y lo orgulloso que se deben sentir también de sus raíces. Sí, es importante sentirse que, fíjate que nosotros como pueblo vamos contando 5.533 años de vuelta al sol. O sea, tenemos ese nivel de conocimiento de nuestro pueblo, de antigüedad de nuestro pueblo, lo que muy pocas otras personas pueden decirlo. Entonces, por lo mismo, en Altos Pisos celebramos cada 21 de junio nuestro Wilcacuti, que es como el Año Nuevo Aymara, que va ligado al tema del tiempo de trabajar la tierra, de hacerla descansar, y esa noche como la noche más larga de cuidar a la madre tierra. El Machacmara. El llamado Machacmara. El Machacmara. Que de hecho Machacmara en sí no existe, sino que alguien vino y dijo qué significa año en aymara y nuevo, y armó esas palabras. Ya. Pero la palabra en sí correcta es Wilcacuti. Ya. Nunca uno deja de aprender, ¿viste? Porque nosotros en el colegio lo celebramos y lo celebramos como Machacmara. Ahora vas a poder decir no. No, aprendimos. Wilcacuti. Es Wilcacuti. Bueno, te voy a trasladar ahora un poquito de lo que yo investigué de ti. Muy y bien. vi un video tuyo que tú estabas recitando el poema de Gabriela Mistral, El Ruego. Ay, el ruego. Oye, ese yo me acuerdo haberlo leído en el colegio y se nos paraban los pelos a nosotros leyéndolo, porque para variar es una mujer muy enamorada, que es un hombre, una mujer se lo quita.
Entonces ella hace ese poema, que ella lo mira, que él va pasando con otra, pero ella sigue enamorada. Mira qué mujer Sí. más Y te vi- simpática. Y le dice, no, te pido que no tengas ojotorbo Sí, ya con sí, este hombre, que era mío, sí. era mío. ¿Por qué elegiste ese poema para recitarlo? ¿Por qué lo elegiste? Yo soy muy romántica. Ah, Soy ya. muy romántica. Nunca me casé, pero soy muy enamorada. Ah, Entonces, ya. cuando me enamoro desde la poesía. ¿Ya? Y eso me permite liberar mi vena poética. Ya. Y me desahogo a través del poema. Ese poema es muy, Además muy que- decidor. Además que, claro, y también tenemos Mira, hay un tremendo poeta, dos poetas grandes que a mí me gusta siempre reconocer, que es Vicente Huidobro, que le lee un poema a la mujer que es hermoso, búsquenlo. Y hay un poema, y los otros poemas maravillosos de... Ay, Bueno, Huidobro ya me voy a acordar. Oscar Castro. Oscar Castro, ya. Oscar Castro. Huidobro fue un poeta que creó un movimiento literario del creacionismo. Exactamente. Mira, él creó A ver, lo que pasó con Huidobro es que él pertenecía a la alta clase pues, una social clase social. en un momento en que había muchos poetas obreros. Entre ellos Pablo Neruda, los Pablos. Sí. ¿Ya? Y a él le cerraron las puertas acá porque ellos le cerraron el movimiento literario, lo rechazaba, lo discriminaba porque él era el señorito de la alta clase social. También había discriminación hacia él. Claro, exacto, exactamente. Pero en su clase social lo echaban, lo reclamaban, lo discriminaban porque él era comunista. Entonces se fue como quedando solito y él se va a Europa y trabaja ya lucha por los derechos de la gente que lo está pasando mal. O sea, qué mejor demostrar que realmente él tenía esa humanidad. Las historias no distinguen las clases sociales, la discriminación. Son las personas, en Las realidad. personas, sí. Sí. Oye, también te quiero llevar a pensar en tu editorial, porque algo que conversábamos y me contaba Marina era sobre tu editorial Yocayas. Oye, que además tiene una artesanía por detrás preciosa. Cuéntanos. Bueno, la editorial Yocayas nace, como todas las cosas que yo he hecho en la vida, así con un grado de bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerlo. O sea, no. Hay que cruzar el río, hay que mojarse las patitas, ¿ya? Y como tenía una novela que me parecía que era bonita, que me parecía que le iba a ir muy bien, y necesitaba publicarla, en ese minuto, volviendo al tema del ecosistema del libro, acá es muy difícil que alguien te publique algo. Y si las grandes editoriales están en Santiago, no están obviamente como todo en este país. Entonces que ellos que te publiquen algo y que después te lo difundan, que te lo promuevan, hay todo un costo que asume la editorial. Entonces en algún momento yo dije, también me inspiré en otra gran mujer, Rosario Orrego. Rosario Orrego es la primera mujer chilena escritora que de hecho fue la primera periodista, y ella logra tener un periódico. Estamos en Copiapó, estamos hablando de la 1800, la época de la Guerra del Pacífico. Su hijo muere acá Luis Uribe muere acá en el combate naval. Entonces yo pensaba cuánto me cuesta a mí comprar una máquina, y empecé a pensar, a buscar las cotizaciones. Ya, esta máquina cuesta 5 millones. ¿De dónde saco 5 millones? ¿Ya? Entonces, antes de decir no puedo, es imposible, pensé en Rosario. Pensé que ella tuvo que comprar, ella tenía poder adquisitivo, pero tuvo que mandar a buscar una Heidelberg, una máquina pesadísima, a Alemania, que se la trajeron en barco,
que la tuve que ir a buscar una carreta, que la bajó de un barco, en fin, y yo dije, ¿cómo lo hiciste? Y todo esto pasó en la época, mira, voy a tomar algo importante, la menopausia. Yo estaba en la plena menopausia con esos bochornos cuando estaba escribiendo esta novela, me acuerdo. Y Rosario Rego usaba vestidos largos, con muchas faldones y todo eso, sin ventilador, ¿te das cuenta? Entonces yo la miré y le dije, ¿cómo lo hiciste, Rosario? ¿Cómo lo hiciste? O sea, yo hoy día con la tecnología es imposible que no tenga una editorial. O sea, si no la tengo es porque no puede ser, o sea, sería deshonrarte. Y ella me inspiró y en algún minuto quise que mi novela se llamase Rosario Rego. Pero si googleas a Rosario Rego, hay muchas Rosario Rego. Entonces, pero ella es mi inspiración. ¿Cómo nació esto de...? Porque tú coses libros. Claro, ya, entonces el primer libro que hicimos, y lo digo hicimos porque en esto siempre hay ángeles, Dios te manda, el universo te manda ángeles. Y llegó una persona, un amigo que me dice, Roxana, yo necesito una editora. Y ya, pues le dije, hagamos un libro, qué sé yo, y lo hicimos un libro y lo hicimos malo, es decir, lo pegamos. Y cuando se fue a abrir el libro se descaba entero. Yeah. Entonces yo le dije, no, yo voy a hacer libros cosidos. Y empecé a investigar, a buscar por acá, por allá. Fíjate que en Iquique no había nadie que cosiera libros, nadie. Y puse avisos hasta que llegó una persona y bueno, con ella logramos aprender, nos ganamos un fondar para enseñarle a más personas. Y por eso todos los libros de la editorial Yocaya, los primeros 6 años, hoy tenemos 8, bueno, hasta el año pasado todos han sido cosidos, ya que este año ya recién entré al Hotmail. Oye, pero eso es una joya. Impresionante. Impresionante eso. Claro. Yo no coso ni un botón. Voy a coser un libro, el trabajo, la fuerza. Sí, pero fíjate que coser relaja. Eso sí, Sí, relaja. Yo cuando estoy como muy tensa, muy ansiosa... Necesitan un cuidado especial, me imagino. Claro, son varias cosas, es una técnica. Sí, Hay sí. que imprimir, de partida el libro hay que diseñarlo con las páginas, porque después las vas a doblar y va a quedar un cuadernillo, entonces ahí se arma como un rompecabezas. Porque la página de aquí es 18 y la de allá es 25. Ah, ya. Ya la vuelta es 27 y la de allá es 17. O sea, Hay harto trabajo. claro, o sea, yo Mucho con el trabajo. tiempo después aprendí la técnica, me di cuenta que era fácil, pero al principio me volvió. Y de hecho, acá nadie lo hace. Yo cuando hablo con los diseñadores y le digo, oye, lo necesito así, así, saco cuadernillos, y no me lo pueden hacer. Yo misma he enseñado a diseñar el cuadernillo, porque el libro te tiene que quedar como cuadernillos, Ujú. ya, para poder coserlos. Entonces, por eso son varias técnicas que hay que recuperar, y de hecho hacemos talleres de eso en el hospicio. Sí, sabía, dentro de la investigación que hice acerca de ti, me decía que tú hacías talleres en alto hospicio. Yo quiero aprender. Tendríamos que hacer un taller, yo creo. Un O taller, contratarnos con sí, ella, organizamos un para que taller. Ustedes se mostrar a los organizan, niños. Y vamos allá y cosemos y después estamos cosiendo. Y hay cosas Ya no que haríamos Hacemos Sí, no vamos a coser. No, yo creo que podrían hacerlo y ponerlo dentro del podcast, porque tiene que ver dentro del ecosistema del libro una forma de hacer libros. Una forma de hacer libros. Oye, un poquito, ya hablando de este libro de Pampa Madre, yo por ahí leí que se diferenciaba, que tú mismo habías dicho, de la Santa María de las Flores Negras, porque era la Pampa o la novela vista desde el punto de vista del hombre, y que este era desde el punto de vista de la mujer. Claro, bueno, esta novela específicamente, la protagonista es una mujer y se escribe desde el fogón de esa mujer. Y tiene varias características. Por ejemplo, cada capítulo es como un cuento que va emplazándose hasta formar la novela. O sea, los personajes
por lo menos la gente que es crítico de obras literarias, me dice que yo logro a través de esta novela emocionar al lector. O sea, el lector se relaciona con los personajes. Entonces, por eso se provocan tantas emociones. A veces hay que llorar, hay que reír, hay que, no sé, porque la gente está leyendo a Pascuala y los obreros están hablando de una marcha. Y la marcha es inminente, y la historia la sabemos. Entonces, mientras vas leyendo la obra, estás con la tensión de qué va a pasar con Pascuala. Sí, fíjate que hay muchos libros inspirados en todo esto que pasó de la matanza de la escuela Santa María, y tú dices que tus temáticas tienen que ver con todo esto. Claro, a ver, sobre el tema de la Santa María, aquí se toca algo que yo no lo he visto en ninguna obra que haya leído sobre el tema, y es qué pasó con las personas que se quedaron en las oficinas, ¿ya? ¿Qué pasó después de? ¿Qué pasó qué pasó con los que esperaban? ¿Quién volvió para contar lo que había pasado? Esta novela tiene mucho de eso, y ahí hay muchas emociones. ¿Va por la fantasía esa parte o rescataste alguna información? Hay varias cosas acá que son reales, y hay cosas que son mucha fantasía, pero que recrean una realidad. Claro, porque las personas que en este caso que regresan de la matanza cuentan lo que pasó, y eso que cuentan que pasó, yo lo escuchaba a mi bisabuelita cuando yo tenía 5 años, era muy chiquita, escuchaba a mi bisabuelita hablar con mi mamá, y la abuelita relataba ese día de la matanza. Entonces entrega detalles que están en esta novela. Y yo cuando era chica, por ejemplo, la abuelita dijo, es que el río de sangre que corría por la torre, dijo la bisabuela. Y tu abuelo lo escondió en el baño. El baño era un cajón. La abuela tenía una casa inmensa en Arturo Fernández, que no era una casa porque habían animales adentro de esa casa, había burros, caballos, vacas, cabritos, había de todo. O sea, imagínense cómo era la casa, el patio de la casa. Entonces, el baño, no había baño en esa época, entonces había lo que no sé, el cajón, el pozo séptico, era un pozo. Y ahí el abuelo escondió obreros. Entonces, tu abuelo los escondió ahí en el baño. Y después entendí, cuando conocí la historia, que hay obreros que fueron a esconderse a las casas, y mi abuelo logró esconder a algunas personas en el baño de su... horrible, pues, no quiero ni pensarlo. Claro, pero en el momento fue algo honorable lo que hizo, pensando en tantas personas. Claro, entonces por lo menos sé que mi bisabuelo era solidario. No, me queda esa tranquilidad. Nosotros que estamos como bien de cerca con esa historia, cada vez cuando nos van contando vamos sabiendo más detalles, más detalles cabrosos. Entonces es algo que uno dice, chuta, eso de que corría sangre por la torre. Sí. La calle y la torre era un río de sangre. Yo era niñita y escuché eso, entonces, y mi mamá, que le encantaba relatar, mi mamá pudo haber sido escritora, pero como no sabía escribir, era una relatora oral. Entonces, como viajábamos en tren, ella le iba contando a otra persona. Y yo era orejita parada, así que... Varios de esos detalles vamos a encontrar entonces tu obra Pampa Madre. Pampa Madre. Queremos también entender un poquito, pasando a otro tema, lo que es, y que anunciamos al inicio, que es el ecosistema del ecosistema del libro. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿De qué se trata? Ya, el ecosistema del libro tiene que estar relacionado con lo que significa el libro como producto. El libro como producto tiene un escritor, ¿ya? Entonces, cualquier persona puede escribir cualquier cosa. Digamos que una persona quiere escribir una novela,
y de dónde, y quiere publicarla, ¿ya? Entonces tiene que buscar un editor que le revise la obra, un editorial que le publique la obra. Acá como no hay editoriales, las personas, los escritores, van a las imprentas que les hagan los libros. Entonces las imprentas les hacen, ya, yo te cobro cierta cantidad por este libro, o sea, hay un producto, ¿cierto? Acá hay un servicio y le entrega, ahí están tus libros. Entonces, la editorial, en cambio, te publica el libro y te vende el libro, lo promueve, lo difunde, ¿ya? Entonces, el ecosistema del libro está relacionado mucho con el escritor, desde que el escritor tiene una idea literaria hasta la producción, difusión y venta del producto. O sea, todos los elementos que entran en juego al producir un libro. Exacto. Y a ver, y todo esto está dentro de un contexto, porque piensa tú que el libro está relacionado con ferias del libro que entran en el ecosistema, con talleres literarios que ingresan al ecosistema, con librerías, bibliotecas, escuelas, donde hay bibliotecas en las escuelas. Entonces se sigue ampliando el ecosistema del libro y te das cuenta que al final un libro tiene un impacto profundo y social en muchas áreas. Y eso es lo que llamamos el ecosistema del libro. Nunca más se nos va a olvidar. No se nos va a olvidar, y si se nos llega a olvidar vamos a volver a ver el podcast. Sí. Bueno, y siguiendo con nuestra entrevista, te quería preguntar si hay alguna producción que está en camino, algún libro nuevo que estés sacando, para que nos cuentes un poquitito de eso. Sí, por supuesto, yo como escritora estoy siempre escribiendo, así es que ya tengo lista mi segunda novela, que esa la continué cuando terminó esta. Entonces cuando termina Pampa Madre, yo me quedé con ganas de continuar con la segunda parte, ¿cierto? Y es bastante entretenido porque donde voy, la gente que ha leído mi novela, los colegios, los estudiantes, principalmente me preguntan si viene la segunda parte. Bueno, viene la continuación de la historia de la mujer en la historia de nuestro país, la mujer que trabaja, la mujer obrera, la mujer de clase trabajadora, y ella es un personaje que sale de acá, de Pampa Madre. Es un personaje, estaba muy jovencita en Pampa Madre y ahora la vamos a ver cómo ella crece, madura y envejece en mi segunda novela. ¿Y esa novela ya tiene fecha de salida? ¿Ya salió ya la producción? Sí, tiene fecha de salida ya. Para marzo. Lo que pasa es que yo estaba esperando, era la portada. Creo que les dije recién que hoy en día es importante que un libro se venda por su portada. Entonces yo estaba esperando que un importante artista de nuestra región, que es un pintor, en medio de todas sus pinturas, le dijese, esa es para mi segunda novela, y ya la elegimos, tenemos la portada, que era importante para mí. Así es que ahora sí, si Dios quiere, en marzo estamos presentando la segunda novela. Y hay, interesante. súper. ¿Y hay algún lugar especial donde tú vayas a lanzar esa novela? Bueno, de partida la voy a lanzar en Santiago. Ah, en Santiago. De partida en Santiago, allá en Peñalolén. Hay un centro donde hay una biblioteca de escritores originarios. Ya. Y ahí hay gente que está leyendo mi novela. Entonces, me parece que es un bonito lugar donde podría, más que el significado que tiene esta novela, la que viene, porque al final el personaje, si bien es cierto, nace en el norte, termina su vida en Santiago de Chile y va contando la historia del siglo XX en relación a cómo ella lo va viviendo en la medida en que ella va creciendo, desarrollándose. Y además que a mí me abre el mercado literario, obviamente en Santiago. En allá, Gran Paso ese. sí, tenemos allá como escritora,
tengo más oportunidades desde el punto de vista de que allá se realizan las ferias más grandes del libro. Y es allá donde estoy incursionando desde el año pasado, que participé en la Furia del Libro, se llama la Furia del Libro, porque es una furia, o sea, 300 editoriales, la gente a las 9 de la mañana está haciendo fila para entrar, y la gente sale así con una cantidad de libros que compra. Entonces, cuando se encontraron que en el medio de esas 300 editoriales había una originaria, la verdad es que tuve muchísimo éxito y me di cuenta que tengo que estar ampliar el mercado. Ampliarme, sí, ya salir ya de la región. Mira que te felicitamos por ya tener casi listo, ya estamos avanzando, ya estás finalizando, vas a lanzar tu próximo libro. De esta forma ya nosotros vamos llegando al final del capítulo de hoy. Queremos saber si tienes algún anuncio, alguna visita, algo que quieras mencionarnos. Dos cositas. La primera es que esta novela Pampa Madre Emociones en Pampa la pueden encontrar como radioteatro en Spotify. Hay podcasts en Spotify. Un trabajo muy hermoso que se hizo con voces regionales, grandes artistas del teatro, con fondos de las culturas, las artes y el patrimonio. Y también contarles que, bueno, yo invitarles a ustedes a un taller de cosido de libro. Ah, ¿verdad? Porque sí, no me había dicho algo. Vamos a tener eso pendiente. Sean bienvenidas. Yo realizo talleres en la medida en que la gente se organiza y me llaman y me dicen, miren, tenemos unas señoras que quieren aprender. Y yo llego allá con los materiales y todas las ganas de enseñarles. Oye, podríamos hacer un grupo así de los que escucha y irnos ahí a tejer con todas las manitos listas. Y no sé, un centro madre. Centro madre. Pero con libros, ahí cosiendo libros. Sí, rescatando una cultura que estaba perdida. El libro cosido está perdido y es la forma en que con el libro cosido se pudo preservar los autores universales, como Don Quijote de la Mancha. Sí, en la Edad Media era como habitual eso el cosido. Es que no existía el Hotmail. No, pues no existía. Entonces, dadas las circunstancias, fueron, no sé, serían 400, 500 años, quizás más, de libro cosido y llevamos menos de 100 con el libro pegado. Entonces, no se puede perder el libro cosido. Entonces, para poder hacer un taller nos tenemos que juntar un grupito, nos comunicamos contigo, tus redes sociales. ¿Tienes redes sociales para compartir? Dinos, ¿cómo son? Yocayas Editorial Tarapacá, me encuentran como Yocayas Editorial Tarapacá y como Roxana Editora también. Ya, nos vamos a dejar tu teléfono porque a lo mejor van a después hacer ahí pitanza y cosas así. Entonces mejor nos preguntan ahí en las redes, en el TikTok, en el Instagram, ¿cómo puedo comunicarme con Roxana? Y ahí nosotros le vamos a ayudar. Oye, y antes que terminemos, tú tienes talleres. ¿A quiénes van dirigidos esos talleres? ¿Y dónde se hace? Principalmente los talleres yo hago dos tipos de talleres, los talleres literarios que los hacemos a través de un grupo que se junta los días sábados con los escritores de la editorial Yocayas y también el taller de cosido en el libro, que esos son espontáneos, me invitan mucho las juntas de vecinos, las abuelitas, los estudiantes, hay niños también que les encanta porque cuando aprendes a coser libros, aprendes a hacer libretas. Entonces una manera el libro cosido le da una flexibilidad y una elegancia a la hoja al moverlo. Y bueno, tiene varias otras características también para hacer un libro de dibujo, por ejemplo, donde es necesario que no se corte la imagen, el libro tiene que ser cosido. Y eso se está valorando mucho. Si tú pones un aviso acá en la región, necesito un editorial o una imprenta que me haga libros cosidos, no vas a encontrar. Es único. Es único. Claro, somos únicos. Tenemos, de alguna manera, sí, tenemos la exclusividad. Mira, ahora que me lo preguntan, me eligió un autor de Antofagasta para eso. Me eligió a mí por eso. Y en Antofagasta
hay muy buenas editoriales y muy buenas imprentas, entonces yo le dije, ¿por qué me elige a mí? Porque lo quiero cosido. Pero entonces tú tienes que coser 100 ejemplares. Sí. Ay, Dios. Sí. Eso Bueno. es puro amor al arte. Exactamente. Puro amor al arte. Sí, es que ya con la práctica es rápido y tengo gente que cose. Ay, con el grupo que vamos a armar también vamos a estar ahí cosiendo. Claro. Sí. Bueno, ha sido súper interesante conversar contigo, se nos estaba acabando el tiempo, así es que esperamos que esto haya sido un aporte para todos y realmente nos contó cosas muy novedosas, así es que para que la mayoría de las personas que nos están viendo se interese y se puedan contactar con Roxana. Oye, Marina, yo quiero decirte unas palabras porque este es nuestro último podcast y también a raíz de este podcast tan sentimental que ha sido, tan bonito, es como recorrer la historia de Roxana también. Quiero agradecerte, ha sido una buena experiencia, una bonita experiencia, tener la oportunidad de compartir contigo, hacer un podcast entre las dos en algo que yo desconocía mucho y que tú sabías mucho, que es la literatura. Tú como profesora de lenguaje me has sorprendido bastante, me has enseñado también bastante y te quiero agradecer. Mira, nos agradeceremos mutuamente, porque yo también, esto es primera vez en mi vida que yo hago esto, he aprendido mucho y de todas las personas que hemos invitado, o sea, cada uno ha sido un aprendizaje que realmente uno durante el trabajo está metida en un sistema, pero conociendo ya como esto de que nos abren el mundo al libro, cómo es, ya, sobre todo esto de conseguir una editorial que se interese es un camino bastante largo. Así que para mí también ha sido un agrado, un aprendizaje y esperamos que nuevamente nos encontremos en algún proyecto por ahí quizás distinto o parecido a este. No, Marina, ya no nos vamos a ver. Ya no nos vamos a ver. Ya, bueno, ya. Yo tengo Vamos la a seguir esperanza. Yo tengo la esperanza. Nos vamos a ver todos los días, Marina, porque trabajamos juntas, almorzamos juntas y Todos juntos. nos falta bañarnos Nos juntas. falta bañarnos Qué bonito. juntas. Sí. Así que recuerden seguirnos en Iquiqueñas Podcast, www.iquiqueñaspodcast.cl, en nuestra página, también Spotify, Iquiqueñas Podcast, también en TikTok, en Instagram y este episodio va a salir en YouTube. Ya no vamos a hacer más programas, así que no podemos invitarlos a participar, pero sí a que nos sigan. Exactamente. Y si nos quieren escuchar, estamos en Radio Voltaje 95.1, Pozo Almonte. Oye, también le vamos a agradecer aquí a Cristian Lavé por esta experiencia innovadora de estar en radio. Sí, esto ha sido realmente una buena forma de diversificar la comunicación de este podcast. Así que estamos muy felices, agradeciéndote infinitamente la paciencia que has tenido. Así es que, bien, muchas gracias y esperamos vernos en alguna próxima oportunidad por ahí, en algún otro proyecto. Lo vamos a hacer. Yo soy Carolina Y yo soy Marina, y esto es Lectura en Diálogo. tu podcast literario. Nos aprendimos al final. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.